Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? El tema del día de hoy, ¿verdad? Es un tema que tiene que ver, ¿verdad?, con el hecho de buscar y pedir, ¿verdad?, con fe. Vamos a hablar de esto. Sale del libro de Mateo, ¿verdad? Y sabemos que cuando leemos el capítulo 7 de Mateo, allí se encuentra a Cristo hablando a una gran multitud. Y la multitud, ¿verdad?, siempre se deleitaba en escuchar. Entonces vemos de que hay un punto donde la multitud que estaba rodeando a Cristo en el sermón de la montaña, ¿verdad?, está deleitada por lo que Cristo está diciendo. Y Cristo está diciendo muchas cosas, ¿verdad? Y leíamos, ¿verdad?, que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama, y al que llama se le abrirá. Luego dice, porque ¿qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará piedra? Y si le pide pescado, le dará serpiente. Ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que ustedes hagan a otros como ustedes desean que se les haga a ustedes. Entonces, técnicamente, esto es lo que Cristo está diciendo en el tema del día de hoy. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Temprano en el sermón de la montaña, Jesús, ¿verdad?, trató de enseñar a sus discípulos en contra de estar envuelto en oraciones hipócritas, ¿verdad? Y les ofrece un modelo para que ellos puedan comenzar su oración, su jornada de oración, su vida de oración, ¿verdad?, sin ser hipócritas. Y ustedes no hagan como los hipócritas, sino digan, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad?, santificado sea tu nombre. Eso ocurre en el capítulo 6 del libro de Mateo. Ahora, ¿verdad?, cuando avanzamos a Mateo 7:7, ¿verdad?, Cristo retorna al tema de la oración. Jesucristo reintroduce el tema usando 3 palabras, ¿verdad? Y esas 3 palabras es el tema de mi estudio del día de hoy, ¿verdad? Voy a tratar de traerle una explicación correcta y apropiada para estas 3 palabras que él introduce. 3 palabras que presentan, ¿verdad?, o que representan el deseo, la necesidad, la oportunidad que el hombre y la mujer de fe traen frente a Dios, y la intención que Dios tiene para lo que tal cosa hagan de contestar. Pedid, buscad y llamad. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hoy todos podemos confiadamente saber de que la oración llega a nuestro Padre Dios, basado en el trabajo redentivo de Cristo Jesús, ¿verdad? La oración es como nosotros comunicamos necesidades, como nosotros comunicamos deseos, como nosotros comunicamos aquello que estamos en falta, dificultades. Esa es la manera en que comunicamos a Dios nuestra condición. Y sabemos que basado en el sacrificio de Cristo, eso llega frente a Dios. Aquí tengo, ¿verdad?, tres diferentes, bueno, es el mismo pasaje, en 3 diferentes versiones de lo que dice el libro de Hebreos en cuanto a esto. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, de alguna manera, ¿verdad?, y me interesó las diferentes
maneras en que esto ha sido traducido, ¿verdad? En el centro dice: acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Y el primero, ¿verdad? El hebreo, que es la traducción del lenguaje sencillo, ¿verdad? Dice así: así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Entonces vemos de que de alguna manera es el mismo pasaje, ¿verdad? Pero está reenfatizando el hecho de que Dios nos ama y que Dios es bueno para con nosotros, ¿verdad? Y que está dispuesto, ¿verdad?, a darnos ayuda en el momento de la necesidad, el oportuno socorro, ¿verdad?, que leemos tantas veces cuando abrimos nuestras Biblias. Entonces la oración es el medio que Dios ha escogido para que nosotros solicitemos su respuesta. Estábamos una vez en una iglesia en Honduras, ¿verdad? Estaban los jóvenes reunidos, ¿verdad? Habían hecho una ronda para orar y todo el mundo haciendo una oración, y uno de los muchachitos dice: Padre, en oración dice: Padre, ya no nos hables por carta, ahora tenemos email. Cuánta enseñanza nos falta, ¿verdad? Pero el punto es de que este jovencito en su madurez, ¿verdad?, él sabía de que Dios estaba interesado en comunicarse con sus hijos. Dice: y leemos tus cartas, pero ahora queremos, ¿verdad?, tenemos oportunidades de comunicarnos de otras maneras, ¿verdad? Y la oración es la manera en que Dios eligió para que sus hijos se comuniquen con Él. Es la manera que tenemos de elevar aquello que sentimos como necesidad, como falta, ¿verdad? Y lo traemos frente a Él con la expectativa de que vamos a recibir respuesta. Entonces, ¿verdad? Parte de nuestro estudio hoy es qué pedir, cómo pedir, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que notar que Jesús les está diciendo a su audiencia que Dios realmente está interesado en ellos, y que Dios está interesado en las cosas que a los fieles le interesan. También Jesús le está diciendo a la audiencia de que Dios responde, ¿verdad? Y que lo que pidamos, Dios va de alguna manera a proveer una respuesta, y la manera en que lo expresa es dándonos buenas cosas, o buenos regalos, ¿verdad? Y esos regalos realmente revelan el carácter de nuestro Padre Dios. Y tenemos que poner atención en ello en un momento. Literalmente, Jesús, ¿verdad?, está prometiendo que si pedimos, buscamos y llamamos, ¿verdad?, nuestro Padre Eterno va a responder con dádivas generosas. Tal vez, ¿verdad?, una buena pero prematura conclusión, ¿verdad?, en cuanto a lo que este pasaje quiere decir, sería pensar de que Mateo 7 nos dice de que es nuestro trabajo, es el continuar pidiendo, sinceramente persistir, ¿verdad? Y consecuentemente aceptar que Dios tiene respuesta a nuestros llamados, ¿verdad? Y que esas respuestas son buenas dádivas, y que claramente, ¿verdad?, Dios o Cristo está prometiendo que Él va a traer a nuestra vida. Prematuramente podemos pensar: bueno, esto es lo que está diciendo aquí. Lo único que yo tengo que hacer es ser insistente, persistente, continuar, ¿verdad?, este proceso de pedir, de buscar y de llamar, y Dios me va a responder. Es un poquito prematuro, pero aparentemente es lo que está diciendo, ¿verdad? Pero como hombres y mujeres de fe, tenemos que aceptar que tenemos que redefinir cómo prematuramente entendimos este pasaje, ¿verdad? Sí hay una división de trabajo aquí, ¿verdad? Yo pido, Él responde. Yo golpeo, Dios responde. Yo busco, Dios ofrece. Yo llamo, Dios responde.
esa división de lo que yo hago y lo que Dios hace, vamos a tener que de alguna manera elevarla un poquito más, ¿verdad? La tomamos así, es una manera muy simple de entender este pasaje. El apóstol Juan escribe y en su escritura, ¿verdad? En primera de Juan nos da tal vez la clave necesaria para ayudarnos a entender un poquito más certeramente, ¿verdad? ¿Qué es lo que Cristo está enseñando en este momento? Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la cosa, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Entonces cuando Juan visita el mismo tema, el tema de la oración, del pedir en oración, ¿verdad? Y trata de alguna manera de enseñarlo, dice, si pedimos en acuerdo a su voluntad, tenemos certeza de la respuesta. Un poquito, ¿verdad? Nos encamina mejor a entender que no es solamente pedir y de alguna manera estoy presionando a Dios para que me responda. Juan dice, no, lo que los hombres y mujeres de fe entienden es que pedimos con sabiduría. ¿Cierto? ¿Alguna vez sus hijos le han pedido algo, un regalo o algo que ustedes tuvieron que decir que no? ¿Sí, verdad? ¿Tienen algún ejemplo? ¿Qué te puede pedir un hijo que le tengas que decir que no? Hermano. Un teléfono. Ok. Ahora, hay cosas que son dañinas, ¿verdad? Que nosotros hacemos, pensamos, ¿verdad? De que eso va a ser dañino, ¿verdad? ¿Le regalarías una escopeta a tu hijo? No. ¿Verdad? ¿Le regalarías, verdad, un cuchillo tipo de Rambo a tu hijo? Algo del cuchillo de Rambo, ¿verdad? Así de largo. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Entonces vemos de que como padres tenemos sentido común, ¿cierto? Hay cosas que con gusto nos esforzamos y las atraemos a la vida de los seres que amamos, y hay cosas que entendemos que no las vamos ni siquiera a considerar. Bueno, Dios es igual. Pero hermano, dice si ustedes piden, pero piden de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios está dispuesto a intervenir y a proveer tal cosa. Ahora, entonces vemos de que Juan nos ayudó un poquito aquí, ¿verdad? Entonces, lo primero que leemos aquí, ¿verdad? Que aquel que, que el que pide, ¿verdad? Pedir y se os dará, es lo primero que vamos a tratar de investigar. Pedir se refiere, ¿verdad?, a cualquier petición. Y aparentemente viene con promesa de que Dios lo va a proveer. Pedir y se os dará. Somos muy buenos a esto, mis hermanos. No aprendimos a pedir a Dios, ¿verdad? La dinámica de pedir sin haberlo ya de alguna manera practicado por mucho tiempo. Claramente en un lugar tenemos que empezar, ¿verdad? Y como niños aprendimos a pedir. Y aprendimos, ¿verdad?, de que como a veces lo que pedimos resultó en un buen resultado y a veces resultó en que no nos dieron nada, hubo un proceso de aprendizaje. Entonces los niños comienzan gradualmente, ¿verdad?, a aprender cómo piensan sus padres, ¿verdad? Y comienzan a pedir de acuerdo a lo que ellos perciben que es la mentalidad de sus padres, la voluntad de sus padres. Y por error, por tratar y por errar, ¿verdad?, aprenden a identificar las cosas que sus padres van a decir que sí. Entonces yo quiero pedirle a Dios, pedirle a mi papá, de que me regale, ¿verdad?, la camiseta de Maradona, de Messi. ¿Cuánto vale la camiseta de Messi? No saben, no tienen internet. Son caras. Entonces el niño dice, no le voy a pedir la de Messi, le voy a pedir, ¿verdad?, la de otro jugador que es más barato. Entonces ellos aprenden a cómo, ¿verdad?, de alguna manera manipular la respuesta de los padres, ¿verdad? Y le digo, bueno, yo quiero un teléfono, pero le voy a prometer que con el teléfono yo voy a hacer todas A's. A ver si mi papá me compra un teléfono porque voy a ser un excelente estudiante, ¿verdad? Aprenden a manipular a los padres. Y empezamos desde chiquitos, mis hermanos.
Y la mayor parte de las oraciones que traemos a Dios hoy en día son del pide, pide. Ahí caen. Claramente, ¿verdad? Son las oraciones de pedir. O sea, somos muy buenos, muy ejercitados en esto, ¿verdad? No es la única clase de oración que hay, ¿verdad? Pero dice entonces, pedid y se os dará. Y aunque somos muy buenos, ¿verdad? Una de las lecciones posibles que Cristo tiene acá para nosotros es de que la comunidad de fe puede pedir por las cosas que desea. Esa puede ser una conclusión. En vez de ir y tomarlo, de alguna manera podemos concluir, oh, Dios quiere que yo le pida a Él. Ok, muy bien, es una buena conclusión. Número 2, puede decir de que Cristo está diciendo, se está refiriendo, ¿verdad?, a que tenemos que aprender a pedir como adultos, y a veces pedir en cierto momento en tu vida es un reconocimiento de tu incapacidad para lograr esto o aquello. Entonces, como adultos ahora entendemos que si pedimos estamos mostrando de que no hemos podido ser capaces de proveer o de lograr esto o aquello, ¿verdad? Y comenzamos a restringirnos en pedir porque es mostrar de una manera u otra de que somos débiles. También es un llamado, ¿verdad?, a los individuos de fe de que en vez de tratar de lograr todo en la vida sin la ayuda de Dios, aprendamos a pedir la ayuda de Dios, ¿verdad? Y si usted está en esta condición, usted no es de los que piden, y usted cae en la otra categoría de los que nunca piden, de repente es un llamado de Dios para decirle, hey, no, hermano, no, pedirle a Dios, ¿verdad?, no es admisión de que tú eres débil, sino es una oportunidad de que la grandeza de Dios se manifieste también en tu vida. Entonces podemos tener dos campos, ¿verdad? Los que piden y los que nunca piden. Y el llamado es para los dos, pedir, ¿verdad?, y Dios va a proveer. Jesús tiene una ilustración aquí, ¿verdad? Y dice, ¿qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, no se lo da? O sea, el ejemplo no es de que el hijo pide mal. Hasta ahora esa es la idea, ¿verdad? Si tu hijo te pide un revólver, ¿se lo das? No. ¿Te pide un cuchillo de Rambo, se lo das? No. Porque por ahora hemos analizado el hecho de que el que pide mal. Pero aquí dice, si el niño pide pan, o sea, pide bien, ¿qué padre hay de que va a estar desatento al hambre de sus hijos? Acaba de haber un caso de una familia que le quitaron los hijos en Lexington, ¿verdad? Y la abuelita lloraba y decía, yo sé que ella no era una buena madre, pero por lo menos podía haber tratado de cuidar a sus hijos. No lo vieron en la televisión, ¿verdad? Y la señora dijo, hasta las mujeres en los países más empobrecidos tratan. A veces no pueden. Y sus hijos mueren de hambre, ¿verdad? ¿Cuántos lugares en el mundo? Pero las madres por lo menos tratan. Y dice, esta mujer ni siquiera trató de alimentar a sus hijos. Y lloraba la pobre abuela, ¿verdad? Entonces, a veces, ¿verdad?, caemos en el campo de que como niños de Dios, ¿verdad?, no le decimos a Dios tengo hambre. Y eso también es un error. El que pide, quiero pan, quiero azúcar, quiero croissants, quiero café latte. Es el que pide, ¿verdad? Pide a veces demasiado y se le va la mano, pero también hay otro grupo, tal vez no tan numeroso, que nunca pide. Entonces, como hijos de Dios, pedimos esperando respuesta. Y nuestro Padre, así como lo dice aquí Santiago, ¿verdad?, que amplifica un poco esta historia, nuestro Padre está interesado en ayudarnos. Santiago 4:2 dice, ustedes no tienen porque no lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal. Entonces Santiago sigue pensando en este tema, ¿verdad? Y ustedes lo que no tienen es porque no lo han pedido a Dios. Y si dicen, no, yo le pedí a Dios, bueno, ¿cómo le pediste? Pero ciertamente le pediste mal. Alright? La tía de un amigo mío allá en mi país dice que se había peleado con una señora, ¿verdad? Allá, y la mujer andaba en su motocicleta. Entonces cuando salió de su casa, ella dijo, ay, ¿por qué no te caes y te quiebras una pierna?
y la motocicleta se le resbala y se le va y la mujer cae y se quiebra las dos piernas. Esta señora andaba toda entristecida porque ella solamente pidió que se quebrara una. Entonces el punto es de, a veces pedimos cosas que sabemos que sí ocurren, pero no es Dios actuando. No podemos pedir y tentar a Dios con estas cosas. Tenemos que pedir como hombres y mujeres de fe, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Okay? Eso es algo que tenemos que aceptar, como el llamado que tenemos aquí. Entonces, la oración, ¿verdad?, es esta herramienta que Dios nos da, ¿verdad? Sí estamos llamados, ¿verdad?, a pedir, pero no como nosotros queremos pedir, no como el mundo pide, no como los indoctos, los que no tienen ningún entendimiento, piden. Tenemos que aprender a pedir basado en la sabiduría que viene de Dios, conociendo la sana doctrina. Fíjense ustedes, ¿verdad?, entonces, de que la oración es esta herramienta que Dios nos ha dado para que nosotros alineemos nuestra mente, nuestras metas, nuestras intenciones con la eterna voluntad de Dios. Cuando pedimos alineados con la voluntad de Dios, Dios entonces se activa y provee. Entonces no pedimos por pedir, no pedimos para nuestra ventaja, pedimos para que la voluntad de Dios se realice en este mundo. Entonces la oración de los hijos de Dios no debe ser usada para abusar a Dios y para abusar, ¿verdad?, esta relación amorosa que tenemos con Dios. Si de alguna manera este pasaje, ¿verdad?, te ha permitido a ti pensar de que Dios, ¿verdad?, es esta entidad divina, personal, ¿verdad?, este abuelito bondadoso, a cual tú puedes presionarlo para que te dé lo que tú buscas, entendiste mal, ¿verdad? Cuando enseñé un tema similar a este, ¿verdad?, yo dije, bueno, el mundo religioso hoy en día piensa que Dios es piñata. Le doy 2 o 3 golpes y ¿qué es lo que cae de la piñata? Dulces, ¿verdad? Pasamos pidiendo bendiciones y usamos la palabra bendiciones, ¿verdad?, como que es algo que Dios está de alguna manera obligado a bendecir, ¿verdad? Entonces cuando entramos en esta manera de pensar de que solamente Dios existe para darle bendiciones, cuando llegan las dificultades, cuando llegan las enfermedades, cuando llega la persecución, nuestra fe desaparece. No podemos tratar a Dios, ¿verdad?, como una fuente de bendiciones, como que podemos presionarlo de alguna manera para que nos dé lo que yo quiero y cuando lo quiero. Entonces, lo que podemos lograr, lo que queremos, es algo que podemos conseguir simplemente si aplicamos persistencia. Eso es una manera errada de buscar las bendiciones de Dios. Hermano, la mano de Dios no se dobla, no se extiende, porque yo tengo necesidades, verdaderas o percibidas. La mano de Dios se extiende porque yo tengo fe. Lo que moviliza la mano de Dios no es mi terquedad, sino mi fe. No es mi necesidad, sino mi fe. Eso es algo que tenemos que aprender como hijos de Dios, ¿verdad? Que la movilización de Dios en mi favor es basado en mi fe. Si entendemos, ¿verdad?, de que Dios está ahí para que lo usemos y lo presionemos, para que de alguna manera provea por nosotros, ¿verdad?, claramente no es el tema de este pasaje. Ni tampoco es la intención de las enseñanzas de Cristo. Jesús no dice, el Padre está inclinado a darles a ustedes cualquier clase de regalos. Eso no es lo que dice. Dice que el Padre está inclinado a darles a ustedes buenas cosas, ¿verdad? Y aunque a veces pedimos cosas erradas, todavía Dios, ¿verdad? Y
no solamente erradas, sino muchas veces peligrosas, ¿verdad? Todavía Dios está interesado en darnos buenas cosas. Solamente un padre malo va a dar a su hijo todo lo que le pide. A veces los padres, ¿verdad?, del mundo caen en el error de que porque están en una situación donde o no le han podido dar el afecto o la presencia al hijo, ahora tratan de darle cualquier cosa a los hijos. Y eso no es un indicativo de que ese hombre o esa mujer es un buen padre. A veces los padres, en nuestros errores de cálculos, ¿verdad?, damos a nuestros hijos cosas malas. Nuestro Padre Celestial no es así. Tenemos entonces que pedir, tenemos entonces que llamar, tenemos entonces que persistir con nuestras oraciones, pero no buscando solamente aquello que es para lograr o llenar nuestros deseos personales. La Escritura nos dice que Dios es nuestro Padre espiritual y tiene la intención de avanzar, de incrementar nuestro crecimiento espiritual y nuestra madurez. La oración entonces en el corazón del creyente es para honrar a Cristo Jesús como nuestro Señor. La oración entonces es el instrumento para aquellos de la fe, para buscar cómo hacer que la voluntad de Dios se ejecute en esta vida y en este lugar. Vean ustedes lo que dice Juan 1, capítulo 15, verso 7. Si permanecieres en mí y mi palabra permaneciera en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. ¿Ven ustedes la misma idea expresada nuevamente? Si ustedes permanecen en mí y mi palabra, que es la voluntad de Dios, ¿verdad?, permanece en ustedes, entonces ustedes pueden pedir con certeza de que Dios va a responder. Y eso es algo que tenemos que aceptar, de que Dios entonces no es un ser que podemos presionar con persistencia. A veces los padres, los niños nos ganan con persistencia. Estaba el otro día en la tienda, no tan cerca, pero un tiempo atrás en la tienda, y había la madre, la abuelita y supongo que la hermana mayor o tía, con un niñito de 2 años. Y el niñito las tenía dominadas, las 3 mujeres. Absolutamente dominadas. Ese niño tenía una gran persistencia. ¿Piensan ustedes que podemos tratar a Dios igual? No. No seamos tan necios para entender de que porque somos persistentes podemos dominar a Dios. Dios tiene la intención de que tú persistas en pedir de acuerdo a su voluntad. Y que entiendas que la relación es, tú pides, Él está en control y poder. El niño de 2 años entendió que la relación se había dado vuelta, ¿verdad? Él no solamente pedía, sino también estaba en control. Y las tenía enloquecidas las 3 mujeres. Digo, uy, ¿cuántos seres humanos mayores de edad se necesita para dominar a un niño de 2 años? ¿Cuántos? Con uno da, ¿verdad? Uno dice, no, sí, no. ¿Verdad? El punto de que a veces los que pedimos dominamos. Y eso no debe ser adecuado frente a Dios. Entonces, si persistimos, si hacemos el acto, ¿verdad?, de estar continuamente en oración, hermanos, estemos en conciencia de que pedimos porque la palabra de Dios nos permite y nos orienta a pedir tal cosa. Puedo pedir por la salvación de los seres que amo. Puedo pedir por la salvación de los seres que odio, si es que odio, por mis enemigos, porque enemigos sí tengo. Puedo pedir, ¿verdad?, por aquellos que están en necesidad. Puedo pedir por cosas que Dios está de acuerdo conmigo. Pero no puedo pedir por aquello que afrenta a Dios, ¿verdad? Porque no voy a dominar a Dios, porque Dios está en control. Y la otra palabra, ¿verdad?, que aparece en este estudio, ¿verdad?, es la palabra buscar. Dice, buscar es algo que hacemos cuando algo se nos pierde, o algo que hacemos cuando algo todavía no hemos podido encontrar.
¿Está Jesucristo solo hablando de cosas físicas? Ciertamente no. Sino está hablando en el propósito de su misión. Y se refiere Cristo a que tenemos que buscar cosas que son espirituales, ¿verdad? Anteriormente les decía, ¿verdad?, de que Él dijo, busquen, el versículo 6:33 dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os añadirán. Entonces, unos versículos antes, Cristo dijo eso, buscad primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Eso está parte del sermón de la montaña, ¿verdad? Y estaba instruyendo a sus discípulos. Y Jesús ahora, ¿verdad?, dice a sus discípulos, ustedes deben estar en esta búsqueda. Y mi pregunta para ustedes es, ¿búsqueda de qué? ¿Buscar qué? Bueno, si lo leemos en contexto, evidentemente el tema es el reino, ¿verdad? Y dice entonces que cuando ustedes, dice Cristo, cuando ustedes me busquen, Dios dice en Jeremías, me encontrarán. Siempre y cuando ustedes busquen bajo esta condición, que busquen con el corazón. Luego dice en el libro de Isaías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llámenle en tanto que está cercano. Entonces Cristo dice, el reino de los cielos se ha acercado, está cercano, se ha acercado a vosotros. Busquen el reino, porque el reino es permanente y eterno, pero la oportunidad es pasajera. Es algo que el ser humano no entiende, de que la oportunidad de tú aceptar el reino en tu vida es pasajera. Mañana, ¿verdad?, vienen los problemas, las dificultades, las persecuciones, vienen las situaciones donde tú ya no tienes control y tu oportunidad de aceptar el reino también se ha desvanecido. Entonces la oportunidad de aceptar el reino es hoy. Es la oportunidad que tienes en la mano. Más vale pájaro en mano que ¿cómo? ¿Que cuántos volando? 100. Que 100 volando. ¿Qué quiere decir eso? Yo me preguntaba cuando estaba chico, ¿qué quiere decir más vale pájaro en mano que 100 volando? Toma la oportunidad ahora, porque mañana ahí se va con los pájaros. Entonces la oportunidad del reino, si bien el reino es eterno, tu oportunidad, la oportunidad de tu vecino, de tu pariente, de tu amigo y de tu enemigo, es pasajera. Porque uno cambia de padecer, la vida se transforma, se altera, y mi oportunidad de responder al llamado de Dios también cambia. Entonces dice aquí, buscad el reino de Dios mientras puede ser hallado. Aquí la búsqueda es un proceso, hermano, que de alguna manera prefigura el esfuerzo de la exploración personal. Nadie puede hallar el reino por ti, ¿verdad? Cuando uno de los primeros discípulos encontró al Mesías, le dijo a su amigo, dice, hey, creo, yo he encontrado al Mesías, ven y ven. Ven conmigo y observa. Porque el encontrar el reino es algo que no se hereda. Se busca de una manera personal. Cada uno tiene que hacer el proceso de encontrar el reino. Entonces vemos de que prefigura una exploración personal en esta tarea de conocer a Dios. Para otros, ¿verdad?, se ha llamado a comenzar a caminar en un proceso de madurez, ¿verdad? Hay una promesa, ¿verdad?, de que aquel que busca va a encontrar. Si buscamos el conocer a Dios más, vamos a tener respuesta. Si buscamos su presencia, su bendición, comunión con Dios, también Dios está dispuesto a recompensarnos con ello. Si buscamos, ¿verdad?, dádivas, buenas cosas espirituales, también Dios está listo a proveernos. Hermanos, dádivas de Dios son importantes, son fundamentales, son necesarias en la vida de la fe y en la práctica de nuestra fe. Buenos regalos de Dios incluyen, ¿verdad?, la justicia,
la sinceridad, la pureza, la sabiduría, la humildad, cosas que vienen de arriba y contra los cuales, ¿verdad? No hay ley que se le oponga. El hecho, ¿verdad?, de que Cristo nos ha salvado y que su Espíritu Santo trabaja en nosotros son regalos de Dios que corresponden a su respuesta a nuestras necesidades. Cuando crecemos espiritualmente, estamos recibiendo regalos de Dios. Entonces, Lucas nos ayuda a entender esto un poquito. ¿Dónde estoy? Le salté a Mateo. Vamos a leer Mateo. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es lo que Cristo dijo unos minutos antes de llegar a Mateo 7, que es nuestro tema. Lucas dice: pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, de repente, ¿verdad?, la mayor dádiva que Dios tiene para el ser humano es esta. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo todavía en su caminar espiritual, les llamo la atención, porque es el regalo más claro que Dios tiene para nosotros, seres humanos. Si usted no lo ha hecho, no lo ha aceptado, no lo ha recibido, hoy es el día de entender y convencerse de que esta verdad también es para usted. Entonces vemos de que Dios desea y nos da algo importante. Lo próximo que quería leer, hermanos, viene del mismo capítulo 7, donde dice entonces ahora llamar. El tercer mandamiento, ¿verdad?, que aparece aquí es el de llamar. Y el de golpear a la puerta, ¿verdad?, es la tarea que Dios nos da. Ahora, solamente golpeamos en puertas que están cerradas. La puerta que está abierta, ¿usted golpea? No, usualmente entra, ¿verdad? O sea que este acto de llamar a la puerta es claramente llamar en puertas que están cerradas. Básicamente, ¿verdad?, está confinado a puertas que queremos o deseamos que sean abiertas. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, el hecho de puertas abiertas es una manera también de decir oportunidades. Fíjense lo que dice en el libro de Colosenses 4:3. Orando también, dice el apóstol Pablo, al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo. Entonces, de alguna manera, esta historia de golpear en puertas, a mí, ¿verdad?, se me hace dificultoso no seguir esta línea de interpretación. Cuando Dios dice, golpean en la puerta con insistencia, con persistencia, para que esa puerta se abra, yo me refugio en este versículo y digo, ok, es la puerta que tiene que ser abierta, es la puerta para la palabra de Dios, para el Evangelio, ¿verdad? Y si ustedes saben, y Dios está dispuesto a abrir puertas, ¿verdad? Y la puerta será abierta, ¿verdad? Y mi acción es de llamar a la puerta. Y cuando yo llamo a las puertas, quedo expuesto a qué puertas serán abiertas. Si Dios tiene que abrir puertas, Él no tiene por qué abrir la puerta que yo deseo. ¿Ven la diferencia? Dios me dice, llama a la puerta, y Él va a abrir puertas, pero a veces la puerta que Él va a abrir no es la puerta que yo deseo. Pero Él abre, su intención es de abrir puertas. Entonces, el abrir puertas ciertamente me expone a mí a aceptar que la puerta abierta es la que Él abrió. Hay una diferencia, ¿verdad?, entre la puerta que yo quiero abierta y la puerta que Él abre. A veces hay una diferencia. Y las puertas que Él va a abrir son puertas que Él abre en su santo juicio, en su justo juicio. El acto de llamar nos expone a la disposición de Dios, por lo cual, como hijos de la fe, nos llama a un desafío, nos impone un desafío. El desafío es de llamar. Y tenemos que seguir golpeando en puertas hasta que Dios abra puertas, abra oportunidades, ¿verdad?, las que a Él les parecen necesarias para nuestra vida. Y veamos que se enfatiza gramaticalmente esto en este pasaje, ¿verdad? Dice, ustedes,
Dice, ustedes reciben el mandamiento en el capítulo 7, verso 7. Este mandamiento claro, que lleva la idea de que estemos continuamente haciendo esta acción. Dice, ustedes estén siempre golpeando puertas. Ustedes estén continuamente, ¿verdad?, llamando a las puertas. Gramaticalmente es lo que dice. Cuando dicen busquen, se debería haber traducido como continúen buscando. Cuando dicen llamen, se debería traducir continúen llamando hasta que Dios responda, ¿verdad?, y abra puertas para ustedes. Entonces, lo que Cristo está haciendo a su audiencia, la cual estaba escuchando con mucha atención, así como ustedes, le está diciendo, este es el desafío que les traigo. No solamente que oren a Dios, sino que pidan por cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si ustedes se ejercitan en eso, Dios ciertamente va a traer respuesta y va a traer una reacción, un regalo adecuado para ustedes. Ahora, muchas veces, ¿verdad?, tenemos que revisitar estos temas porque a veces encontramos que las puertas que golpeamos no se abren. A veces encontramos, ¿verdad?, de que las puertas que estaban abiertas ya no están abiertas y no se reabren para nosotros. A veces, ¿verdad?, encontramos, ¿verdad?, que no importa con cuánta insistencia llamamos y seguimos llamando, ¿verdad?, todavía esas puertas no se abren. A veces tenemos que aceptar que la puerta con la cual tan intensamente yo busco y llamo y golpeo e insisto, no es la puerta que Él va a abrir para mí, pero Él tiene deseo de abrir una puerta. La única manera, ¿verdad?, que tengo yo de probar a Dios es de manifestar mi fe y de vivir por fe. Y si lo que le pido es de acuerdo a su voluntad, Él, como un buen Padre, va a abrir las puertas de mis oportunidades. Entonces, Cristo estaba ciertamente, ¿verdad?, con una audiencia que lo rodeaba en el sermón de la montaña, ¿verdad?, con una audiencia que estaba atento a lo que Él decía, ¿verdad?, porque esa es la manera en que vamos a crecer espiritualmente. Es la manera que Dios desea de que ustedes se comuniquen, que nosotros nos comuniquemos con nuestro Padre que está en los cielos. Si ustedes tienen la intención de pedirle a Dios de que esté activo en su vida, instrúyase en la voluntad de Dios y pida de acuerdo a su voluntad. Como un niño sabio le pide a su padre con sabiduría y le dice, papi, la escuela está lejos, necesito bicicleta. Y el padre dice, ya está grande, sabe andar en bicicleta, los hermanos tienen bicicleta, de repente el niño tiene razón y necesita bicicleta. Y el niñito dice, pero que sea roja. A veces queremos, ¿verdad?, seguir, ¿verdad?, manipulando a Dios. Y tenemos que aprender a pedir de una manera que sea agradable a Dios. Dios conoce nuestras necesidades. Lo único que dice es, quiero oír tu voz también. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Y si no ha aceptado todavía la voluntad de Dios para su vida de hoy, el paso de fe que Dios está esperando que usted dé en este momento por el cual Cristo Jesús murió en la cruz. Gracias por la atención. Dios los bendiga.